Buenos días a todos, buenas noches. Mi nombre es la doctora Fiorella Reyes Páez, soy ginecóloga oncóloga y hoy tengo el honor de estar aquí con la doctora Ana Rosario Santos, Bianca Morales, Cristina Gray y la doctora Josefina Romaguera, que vamos a estar hablando sobre cánceres ginecológicos, específicamente sobre la prevención e identificación temprana. Prontamente le vamos a pasar con Ana Rosario, que nos va a dar una charla sobre los cánceres ginecológicos. A mitad de charla vamos a hacer una pausa para cualquier duda o preguntas que tengan sobre el tema y con gusto se las respondemos. Ana, puedes comenzar. Pues hola, muy buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Ok, pues buenas tardes. Nada, mi nombre es Ana Rosario, yo soy residente, ¿verdad?, de cuarto año de obstetricia y ginecología y durante la tarde de hoy, ¿verdad?, como mencionó la doctora Reyes, vamos a estar hablando sobre prevención e identificación temprana de los diferentes cánceres ginecológicos, que tenemos 5 tipos, los cuales vamos a estar discutiendo brevemente en la tarde de hoy. ¿Cuáles son los propósitos de esta conferencia? Pues es brindar una descripción de los cánceres ginecológicos, específicamente del cuello uterino, de ovario, de útero, vagina y vulva, brindar un resumen, temas de epigenética que van a hablar un poquito más adelante Bianca Morales, y ciertas recomendaciones finales que debemos seguir para concienciación. Nuestros colaboradores, pues, son diferentes tipos de organizaciones estudiantiles de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras, Centro Mujer y Salud de la Escuela de Medicina. Y como reglas generales para este tipo de foros educativos o conferencias que estamos llevando a cabo, pues es que los participantes tendrán la cámara y el micrófono apagados durante el foro, y las preguntas o dudas deben ser escritas en el chat de modo que sean atendidas y contestadas apropiadamente. Ok. Empezando, ¿qué es el cáncer, verdad? Estamos hablando de cáncer ginecológico, pero siempre es bueno empezar definiendo lo que es el cáncer. Y de manera general, el cáncer es una enfermedad en la cual las células del cuerpo comienzan a multiplicarse sin control. Y de esta forma pueden llegar a producir cambios que los médicos podamos ver en el examen físico, o hasta llegar a producir lo que es un tumor, que es lo que la gente en su mayoría puede llegar a asociar con lo que es el cáncer. Sin embargo, hay múltiples procesos a nivel celular que se están dando para que eso eventualmente pase. Así que, ¿qué es el cáncer ginecológico? Pues es cualquier tipo de cáncer que comienza en los órganos del sistema reproductor de la mujer y lo que se conoce como la genitalia. Cada uno puede presentar diferentes signos, síntomas y factores de riesgo, y en algunos casos, no en todos, pero sí en algunos casos se puede disminuir el riesgo de contraer cáncer o de poderlo identificar a tiempo cuando tengamos más alternativas de tratamiento y de curación, o de disminuir, ¿verdad?, el impacto que va a tener esta enfermedad en la vida de la paciente. Y de eso vamos a estar hablando un poquito más. De manera ilustrativa, ¿verdad? Pues hablamos mucho del sistema reproductor, de la genitalia, pero, ¿verdad?, este diagrama es bastante simple, donde podemos ver que este es el tracto reproductor de la mujer, en el cual, ¿verdad?, podríamos tener procesos de cáncer. Empezando por la parte superior, tenemos los ovarios, ¿verdad?, que son las partes en el cuerpo de la mujer donde pues ocurre la ovulación y por donde entonces también ocurre la producción hormonal, que eventualmente pues daría ¿verdad?, los procesos de fecundación y de que la mujer pues pueda quedar embarazada. Pero toda esa producción hormonal pues también está asociada a que ese tejido está bien activo, dividiéndose, lo cual puede entonces también presentar un área para que se desarrollen cánceres. Tenemos las trompas de falopio, que son los tubitos que conectan, ¿verdad?, o que aproximan lo que es el ovario hacia el útero. Tenemos el útero, que es lo mismo que la matriz. En Puerto Rico, ¿verdad?, diferentes regiones o diferentes pacientes lo llaman de diferentes formas, pero se refiere a lo mismo.
Y de este útero pues tenemos el endometrio, que es la capa más interna del útero, donde se forman la mayoría de los cánceres, que es en esta capa del útero. Tenemos el cuello uterino, que es la parte que está conectando la vagina, que es un canal donde, ¿verdad? Ocurre el proceso del parto, pero es el canal también por donde eventualmente va la menstruación y por donde ocurre, ¿verdad? Relaciones sexuales para el proceso, ¿verdad? De fecundación. Y estas áreas pues son susceptibles también a estos procesos de cáncer. En el área externa pues tenemos lo que es la vulva, que en este diagrama no se representa tan bien, pero es el área, ¿verdad? De las labias mayores, las labias minoras, toda esa área externa que también puede ser afectada por diferentes tipos de cáncer. Este es un resumen de los síntomas, que no voy a entrar en tanto detalle ahora porque discutiendo cada cáncer lo vamos a ir viendo, pero es para, ¿verdad? Solo mencionarlo e ir enfatizando lo que es más común dependiendo el tipo de cáncer. Cosas que debemos estar pendientes para identificar y decir al ginecólogo o ginecóloga que nos está atendiendo. Pues si hay un sangrado o una secreción vaginal anormal, si nos sentimos demasiado llenas o tenemos dificultad para comer, si hay dolor o presión en la pelvis, si se necesita orinar con mayor frecuencia o si hay cambios en la manera que yo orino o la manera que estoy evacuando, si hay cambios en esos patrones, pues eso es una señal. Si se siente que el vientre o el área baja, ¿verdad? Del abdomen o el abdomen en general está hinchado, si hay dolor abdominal o dolor en la espalda, cualquier cambio en el área de la vulva o en el área de la genitalia externa, ¿verdad? Que haya comezón, que haya picor, ardor, dolor o sensibilidad, cambios en color, si hay úlceras, si hay un sarpullido, si hay, ¿verdad? Importante que todo esto nos habla de cambios. Así que parte de lo que es hablar de prevención de cáncer es saber qué es normal para mí, cuál es mi anatomía, cómo se ve mi vulva, cómo se ve esa área externa, porque no voy a poder identificar lo que es anormal si no estoy informada o si, ¿verdad? No estoy al tanto de lo que es mi normalidad. Así que es bien importante que cada paciente, cada mujer sepa cómo es su patrón de sangrado, cómo son sus secreciones vaginales a lo largo del ciclo menstrual, porque pueden haber cambios. ¿Cómo es mis patrones de evacuación? Si yo tengo problemas de estreñimiento, ¿es esto algo nuevo? ¿Es esto algo que está cambiando en mí? Etcétera, etcétera. Y prestar atención a esos cambios para poder entonces discutirlo con un profesional de la salud y tener un examen y poder dirigirte a las cosas, ¿verdad?, que tú necesites para poderte brindar el mejor cuidado. ¿Quiénes están en riesgo de contraer cáncer ginecológico? Realmente todo el mundo, ¿verdad? Todas las mujeres tienen un riesgo. Este riesgo va a aumentar con diferentes cosas. Una de ellas es la edad. Para una idea de estadística, aproximadamente 89.000 mujeres son diagnosticadas todos los años y más de 29.000 mueren a causa de estas enfermedades. Estos números son de Estados Unidos. En Puerto Rico, les quise traer estos dos detalles que son importantes. La incidencia de cáncer de cervix, que es lo mismo que el cuello uterino, en Puerto Rico, lamentablemente, es la tasa de incidencia más alta. Tenemos muchos más casos nuevos por cada 100.000 mujeres, siendo una isla más pequeña en comparación con otros estados o territorios de los Estados Unidos. Esto es bastante alarmante porque se sabe que no necesariamente se está encontrando más temprano, sino que los cánceres que están aumentando son de etapas más avanzadas, donde el impacto a la vida de la paciente pues, es mucho mayor. Y esto nos debe de preocupar para continuar entonces siendo conscientes de las pruebas de detección temprana que podemos ocurrir. Los cánceres de endometrio también están aumentando, especialmente en mujeres jóvenes. Así que son cosas que deben de nuevo alertarnos de que en Puerto Rico sí tenemos unas situaciones de control de cáncer que necesitamos mirar de cerca para poder atacarlas. Esto es, ¿verdad? ¿Cómo hacemos prevención, detección temprana? Prestar atención a su cuerpo, lo que es normal para mí, no necesariamente es normal para los demás, pero cuando hay un cambio hay que discutirlo. No caer en una negación que nos pueda llevar a un diagnóstico tardío. Llevar un estilo de vida saludable, porque se sabe que en una buena alimentación, mantenerse físicamente activo, tener buenas técnicas de manejo de estrés, todo eso ayuda a disminuir factores de riesgo para cáncer, así que eso siempre va a ayudar.
Conocer el historial de salud de su familia. Hay muchos tipos de cánceres y tumores, mutaciones que se sabe que tienen un componente hereditario y que si yo sé que tengo ese historial familiar de cáncer de seno, de cáncer de ovario, de cáncer de colon o endometrio, hay cosas que mi médico tal vez me puede ofrecer a mí para ayudar a que se me detecte temprano o para prevenir que me dé. Así que el saber qué ha pasado en mi familia es importante. Ponerse la vacuna del virus del papiloma humano es esencial si usted está en edad de recibirla y hacerse la prueba del Papa Nicolau o del virus del papiloma humano según esté indicado, según la edad. De todo lo que he hablado en esta parte introductoria, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Pues voy a continuar. Voy a comenzar discutiendo un poco el cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino, como mencionamos ahorita, es lo mismo que el cáncer de cervix. Son dos maneras de decirlo. Y esto conecta lo que es el útero con la vagina. ¿Qué signos y síntomas puede tener? En etapas tempranas usualmente no hay síntomas. Por eso es que necesitamos estar yendo al ginecólogo a hacer el examen físico, ya que cuando hay síntomas, usualmente estamos en una etapa avanzada. ¿Qué podemos estar presentando? Podemos presentar sangrados o secreciones anormales. Usualmente, ¿verdad? Sangrados específicos puede ser sangrado después de tener relaciones sexuales o puede ser un sangrado bien abundante que pueda comprometer la vida de la paciente porque sea una lesión agrandada, un tumor que no pare de sangrar, que sea bien propenso a continuar sangrando, transfusiones de sangre, así que, ¿verdad? Una situación que puede comprometer la vida de la paciente si la encontramos muy tarde. Así que esas dos cosas son bien importantes. Factores que pueden aumentar el riesgo: fumar aumenta el riesgo de cáncer de cervix y de muchos otros cánceres. Infección con el virus del papiloma humano de alto riesgo. Hay diferentes tipos de papiloma humano, que esto lo hemos hablado en muchas ocasiones, pero los tipos de alto riesgo, o que se conocen de grado oncogénico, pues pueden causar cambios a nivel celular que nos lleven eventualmente a padecer de cáncer, ¿verdad? Hay un tiempo de desarrollarlo, así que si nos mantenemos yendo a las pruebas de detección temprana, pues podemos reducir ese riesgo, aunque tengamos el virus. Y tratar las condiciones premalignas a las cuales también se asocia el virus. Eso es extremadamente importante. Condiciones que debilitan el sistema inmune, como por ejemplo pacientes que tengan alguna condición autoinmune como el lupus, condiciones del sistema reumatológico, virus de HIV, pues también tienen más riesgo de padecerlo, porque no tenemos un sistema inmunológico fuerte que esté combatiendo esos cambios que hablamos al principio a nivel celular, ¿verdad? Que puedan entonces corregirlo. En cuestión de prevención primaria es que yo puedo hacer antes de que me dé. ¿Qué yo puedo hacer antes de que me dé? Puedo vacunarme contra el virus del papiloma humano. ¿Qué cosas puedo hacer? Está la vacuna Gardasil 9, que tiene cubierta para 9 virus. Entre ellos hay, ¿verdad?, varios virus que son oncogénicos, que se asocian a cáncer y que me puede proteger. Tiene una efectividad alrededor del 95%. Mejor edad para vacunarse es de 9 a 11 años, porque es mejor que nos protejamos antes de exponernos al virus. Sin embargo, el FDA extendió esta indicación hasta los 45 años. Así que podemos entonces también ampliar esa cubierta y estar un poco más protegidos. Y se puede conseguir en discusión con su médico, ¿verdad? Los ginecólogos somos bastante proactivos en prescribirla, pero hay otros médicos que también la podrían prescribir y que le podemos orientar dónde conseguirla. Y puede prevenir hasta 6 tipos de cáncer: el de cuello, el de vulva, ano, orofaringio, que eso es cuello y la garganta, que también está aumentando en Puerto Rico, y cáncer de pene. Estos también son los cánceres asociados al virus del papiloma humano, que son los cánceres que ya mencioné. Y como pueden ver, hay un alto por ciento que son causados por el virus y más por esos tipos que son más asociados a cáncer. Así que el vacunarse contra el virus, si estoy vacunado, reduzco mi riesgo de cáncer porque hay una gran parte que están causados por el papiloma humano. Prevención secundaria, esto es un nombre para decir detección temprana. ¿Cómo yo detecto que este cáncer, si me está dando, lo puedo encontrar en etapas tempranas? Pues el único cáncer ginecológico que es
propenso o que puede ser detectado o que es susceptible a detención temprana es el cáncer del cuello uterino, cáncer cervical. Así que a través de la prueba de citología, que es mirar las células de la brochita cuando el ginecólogo hace la prueba, pues podemos mirar qué cambios hay en esas células y podemos mirar si hay cambios de infección con el virus del papiloma humano. Así que podemos detectar si hay cambios en esa célula antes de encontrarnos con un tumor. Y pues hay un montón de guías para poder seguir dando seguimiento una vez usted se hace esa primera prueba. Pero hay que llegar a esa primera prueba a los 21 años. ¿Okay? Y de 21 a 29 años vamos a hacer esa prueba de citología, una brochita, un examen físico, sin tener que hacer la prueba del papiloma humano. De los 30 años en adelante se añade la prueba del papiloma humano para añadirle sensitividad a la prueba y valor diagnóstico. Y tu médico te va a orientar cada cuánto toca esa prueba. Hay guías, ¿verdad? Que nos dicen, es cada 3 años de 21 a 29, es cada 5 años de 30 en adelante. Pero eso hay que tomarlo, ¿verdad? Con cuidado porque depende del resultado que nos salga en la prueba, es que van a venir las recomendaciones y es que va a venir el seguimiento. Así que muchas veces las pacientes se nos pierden en esa primera prueba. Qué bueno que vinieron, pero a veces no procuran ese seguimiento. Y es bien importante porque una prueba que no se le dé seguimiento es igual de peligrosa que una prueba que no se hace. Así que necesitamos crear un poco, ¿verdad?, de conciencia sobre eso. Y igual es irrespectivo de actividad sexual porque hay lesiones que se pueden desarrollar la persona estando activa sexualmente o no. Un alto grado son asociados al papiloma humano, pero no es el 100. Así que necesitamos también crear conciencia de eso, que es un mito bastante común en la sociedad, de que si yo nunca he estado activa sexualmente, pues no tengo que ir al ginecólogo. Y la realidad del caso es que no todo es por transmisión sexual. Hay otros factores de riesgo. Ok. Voy a pasar entonces al cáncer de endometrio y útero y voy a hacer una pausa para preguntas. El cáncer de endometrio o útero es la parte, ¿verdad?, más superior. Ya hablamos de cáncer de cuello, no es lo mismo, aunque están bien cerca, son dos completamente entidades diferentes, se comportan diferentes y se tratan diferentes. Así que vemos cómo es importante estar conscientes de nuestro cuerpo y de la forma en que eso se manifiesta. Signos y síntomas. Usualmente volvemos, secreción vaginal que no es normal para usted, lo que no es normal. Sangrado vaginal anormal. ¿Y qué es un sangrado vaginal anormal? Lo más frecuentemente es sangrado que ocurre después de la menopausia. La edad promedio de la menopausia es alrededor de los 51 años. Así que si usted ya dejó de venir la menstruación en una mujer, después de todos los cambios que ocurrieron, se supone, ¿verdad?, que no, ¿verdad?, no es normal que usted esté experimentando sangrado después de la menopausia. Que eso puede ir desde un manchado hasta un sangrado un poco más profuso, hasta pacientes que sangran abundantemente y necesitan ir a un hospital. Así que episodios de sangrado después de la menopausia no son normales, necesitan al ginecólogo, evaluarse, hacerse una biopsia para poder saber qué está pasando en este interior del útero. Sangrado que ocurre entre las menstruaciones, que dure más de los días que normalmente usted le dura, que esté, ¿verdad?, ese sangrado más excesivo, y dolor o presión en la pelvis que usted no tenía antes, pues igual también puede ser un signo de alerta para cáncer de endometrio. Factores que aumentan el riesgo. La edad es un factor, más de 50 años. Obesidad es un factor de riesgo y es súper importante, voy a hacer mucho hincapié en esto, el tener un alto índice de masa corporal. Aquí tenemos un website que es, ¿verdad?, del Departamento de Salud Federal. Y usted lo puede buscar en internet, índice de masa corporal a sí mismo. Usted pone su peso y pone su altura y ahí le va a decir un numerito. Si ese numerito está más de 25, usted está sobrepeso. Y si está más de 30, usted cualifica para obesidad. Y porque esto es bien importante, porque la obesidad está haciendo, ¿verdad?, es uno de los factores que está influyendo en que las tasas de cáncer de endometrio estén subiendo rampantemente en Puerto Rico y en muchos lugares del mundo. El cáncer de endometrio es de los pocos cánceres que sigue aumentando a través del tiempo y es porque está bien asociado a la obesidad. Esto es bien complejo, ¿verdad?, como para poder explicarlo a fondo en este tipo de encuentros,
pero realmente a mayor obesidad se alteran los niveles de la producción del estrógeno en la paciente y eso a largo plazo puede hacer que ese tejido que está dentro del útero se empiece a acrecentar, empieza a crecer hasta formar, ¿verdad? Lo que es el cáncer de endometrio. Así que hay una relación bien alta y la mayoría de estas pacientes pues presentan múltiples retos a la hora de ir a salas de operaciones o de presentar tratamiento porque también van a tener presión alta o van a tener múltiples condiciones que están asociadas a la obesidad. Así que bien importante, un estilo de vida saludable, reducir, ¿verdad? Reducción de peso, mantenerse físicamente activo, va a ayudar mucho con el control y reducir el riesgo de cáncer de endometrio. Haber tenido problemas para quedar embarazada, esto es infertilidad y también está asociado tener pocos periodos menstruales en su vida también, tener familiares que hayan tenido cáncer de útero, colon y ovario, porque se sabe que hay síndromes que causan cáncer en diferentes otros órganos que también podrían presentar con endometrio. Uso del medicamento tamoxifeno, que esto es para pacientes que han tenido historial de cáncer de seno, y hasta ahí estamos bien. Ya hablamos de esto. Lo otro que te puede ayudar a disminuir el riesgo de cáncer de endometrio es tomar pastillas anticonceptivas porque estamos manteniendo, ¿verdad?, el sistema hormonal, por expresarlo de alguna manera, más estable y los ciclos menstruales más regulares. Ese endometrio se está desprendiendo, ¿verdad?, mensualmente. Y tomar progesterona, si está tomando estrógeno de luego de la menopausia, hay muchos compuestos que se venden hasta, ¿verdad?, sin receta o en estilos de vida naturales, donde esos compuestos tienen estrógeno, hace que el endometrio siga creciendo y si no está opuesto por la progesterona, que es la otra hormona que debe ir de la mano, eso está asociado, ¿verdad?, a que pueden ocurrir procesos de cáncer. Así que por eso, si a usted le preocupa el aspecto de reemplazo hormonal en la menopausia para manejar sus síntomas o sabemos de alguien que esté pensando en estos compuestos, deberíamos orientarlos a que busquen orientación con un ginecólogo o ginecóloga entrenado para manejar la menopausia. Prevención secundaria. ¿Qué puedo hacer para detectarlo antes? Pues realmente no hay una prueba de discernimiento, ¿verdad? No hay una prueba de prevención primaria, solamente son pruebas diagnósticas. Pero si una paciente llega con cambios en sangrado después de la menopausia específicamente, pues se le va a recomendar un sonograma endovaginal que nos da una medida de cuán ancho está ese interior del útero y le podemos considerar también hacer una biopsia de endometrio entre múltiples otras pruebas para evaluar o confirmar sea alguna lesión premaligna o maligna del endometrio que requiera tratamiento o referido a un ginecólogo oncólogo. Hasta ahí, dudas o preguntas a través del chat para que la doctora Reyes las pueda contestar. Ana, súper buen resumen sobre esos cánceres. Quería añadir, ¿verdad?, que sobre todo estos cánceres que vamos a estar hablando hoy, hay ciertos cánceres, ¿verdad?, que pues presentan menos síntomas o síntomas menos obvios, ¿verdad?, que son difíciles de nosotros detectar. Por ejemplo, en cáncer de ovario, que vamos a hablar un poquito más a fondo luego, pero es importante, ¿verdad?, que de estos dos cánceres que hemos hablado, principalmente el cervical, sabemos que tenemos una prueba de discernimiento que es, ¿verdad?, súper buena, que es el Papa Nicolau, y por eso es tan importante, ¿verdad?, que nos atendamos con nuestro ginecólogo y que nos hagan un examen físico, porque es un cáncer, ¿verdad?, que podemos no tan solo detectar células precancerosas o anormales con un Papa Nicolau, pero visiblemente lo podemos ver. Así que es importante que no nos perdamos, que aunque todo salga bien, nos pasen 5 o 10 años sin ver a nuestro ginecólogo, no importa, ¿verdad?, si tenemos factores de riesgo o no. Y segundo, pues el cáncer de endometrio, pues al igual, comparado con estos otros cánceres, es un cáncer que les gusta hablarnos, ¿verdad?, porque presenta síntomas bien tempranos, que es ese sangrado después de la menopausia. Así que
Es importante que orientemos bien, no tan solo a nosotras mismas, sino a nuestras tías, abuelas, primas, familiares cercanos, que a veces podemos confundir un sangrado con a lo mejor pensar que es un sangrado normal o puede ser un sangrado de hemorroides o un sangrado por la orina, pero a veces no, a veces un sangrado, ¿verdad?, que viene de nuestra matriz y es importante que si detectamos ese sangrado temprano podemos hacer una biopsia a tiempo y si fuéramos a encontrar un cáncer lo podemos tratar en una etapa temprana. Así que yo creo que esos son los dos take home messages de esta conferencia, además de la importancia, ¿verdad?, de lo que es la obesidad como factor de riesgo en cáncer de útero, que queríamos recalcar, ¿verdad?, o enfatizar en esta conferencia. Gracias. Pues continuando entonces con los, ¿verdad?, los 3 tipos de cánceres que nos quedan, está el cáncer de vagina, que, ¿verdad?, esto es bastante rapidito. El cáncer de vagina es bien raro, es bien poco común. Realmente en etapas tempranas podría no causar síntomas. En etapas más avanzadas podría presentar secreción o sangrado vaginal, que nos volvemos que no sea normal para usted. Cambios en los hábitos de ir al baño, presentar con algún tipo de sangrado en la orina o estreñimiento. Factores que aumentan el riesgo es tener el virus del papiloma humano, factor de alto riesgo, fumar, haber tenido cáncer del cuello uterino, ¿verdad? Por proximidad es un lugar donde podríamos también desarrollar cáncer, tener el VIH, ¿verdad? El virus de inmunodeficiencia humana o alguna condición que debilita el sistema inmunológico. Todo esto aumenta el riesgo de cáncer de vagina. Realmente volvemos a la importancia de la vacunación contra el virus del papiloma humano, que puede prevenir infecciones también que se asocian al cáncer vaginal. Atender a sus citas anuales de examen ginecológico, incluyendo el Papa Nicolau, es bien importante para poder también detectar lesiones. Tal vez a veces hay pacientes que se le ha quitado el útero con el cuello uterino para algún tipo de lesión premaligna, displasia, etcétera. Pues esas pacientes tienen que discutir también con sus doctores todo este seguimiento, porque aunque se haya quitado el útero, no necesariamente significa que se acabó el seguimiento. Así que esto es bien importante discutir y tener esa conversación con su proveedor. Entonces, el cáncer de vulva, que es esta parte externa, ¿verdad? Esto es un dibujo esquemático, pero podemos ver esta parte externa que son las labias, que son las labias minoras, las labias mayores, ¿verdad? Y hasta que encontramos con el canal vaginal. Pero es la parte exterior. Signos y síntomas que podemos presentar. Pues comezón, ardor o sensibilidad constante en la vulva. El comezón o picor es el síntoma más común que presentan las pacientes. A veces piensan que es por resequedad luego de la menopausia, porque cambia el ambiente en la vulva y piensan que puede ser una infección por hongo y muchas pacientes a veces pues se compran cremas o preparaciones en la farmacia para aliviar esos síntomas y evitan entonces llegar a una oficina ginecológica. Pues eso no es lo que se debe hacer, se debe siempre, ¿verdad?, consultar esos síntomas con su ginecólogo o ginecóloga. Cambios en el color de la vulva, hay áreas que se empiezan a poner más rojas, hay áreas que se empiezan a poner blanquecinas, todo va como cambiando. Y pueden haber cambios en la piel de la vulva, como haber sarpullidos, verrugas genitales, ampollas, úlceras, como abscesos o bultos, a veces le llaman pacientes como si fuera un nacido. Todo eso puede empezar a pasar y se puede poner el área como bien irritable y poder de momento, ¿verdad? Hasta con pasar papel de baño o hacer una limpieza normal podría sangrar, ya que se pone, ¿verdad? Bien sensible ante la fricción. Si usted, ¿verdad? En estos síntomas de la vulva se dice que si usted tiene alguno de estos síntomas por 2 semanas o más, debe comunicarse con su médico, no seguir esperando para tener la evaluación por infecciones que sí podrían causar picor, sí podrían causar cambios en secreciones, es parte de la evaluación. Pero si no se entiende que es debido a eso, se debería considerar hacer una biopsia de las lesiones que le preocupen a su doctor o doctora para determinar si estos cambios son en efecto cáncer. ¿Qué factores aumentan el riesgo? Fumar nuevamente y tener el virus del papiloma humano. Haber tenido cáncer o precáncer del cuello uterino. Tener
igual la enfermedad de VIH o condiciones autoinmunes que debilitan el sistema inmunológico o tener comezón o ardor constante en la vulva. Vacunarnos es esencial, uso de condón para prácticas sexuales seguras y no fumar. Prevención secundaria, no hay pruebas de detección temprana, pero un examen pélvico a tiempo puede ser efectivo y mantener una inspección del área, ¿verdad? Lo que se conoce como autoconocimiento, self-awareness, de poder saber cómo es la anatomía, qué es lo normal, para entonces monitorear qué es lo anormal y lo que no está bien, lo que está cambiando, que puede ser cáncer o puede ser algún tipo de otra lesión. Continuando con el cáncer de ovario, que este es el último de los cánceres y es uno de los más, ¿verdad? Más difíciles, más agresivos. Cáncer de ovario pues incluye cáncer que comienza en múltiples lugares, no nada más el cáncer físicamente en el ovario. Puede comenzar en la trompa de falopio, que es este segmento que está aquí. Puede comenzar en el peritoneo, que es como un revestimiento, ¿verdad? Como una cortina, más o menos lo visualizo así, como una cortina que está cubriendo los órganos pélvicos y los órganos abdominales. Y una cortina, ¿verdad? Que baña, ahí también hay fluido, hay mucha interacción celular y por eso también puedo cubrir diseminación. ¿Qué signos y síntomas son? Son bastante inespecíficos. No necesariamente porque uno tenga uno de estos síntomas, rápido uno va a pensar que es un síntoma de cáncer de ovario. Y esa es una de las razones por las cuales a veces tenemos unos diagnósticos tardíos o no se reconoce realmente que esto pueda estar pasando porque son síntomas que también tendrían que investigarse para otras condiciones de salud. Por ejemplo, el sangrado vaginal, especialmente después de la menopausia, podría estar asociado a cáncer de ovario y eso pues típicamente sería lo que lleve a la paciente a evaluarse y que un ginecólogo busque, ¿verdad? A qué se puede deber. Pero realmente, ¿verdad? Cosas como dolor o presión en la zona pélvica o dolor abdominal o dolor en la espalda podrían estar causadas por otras cosas. La hinchazón también podríamos buscar causas gastrointestinales. Sentirse demasiado llena rápidamente o tener dificultad para comer, debido a que, como les mencioné en ese peritoneo, también pueden haber envolvimientos al sistema gastrointestinal y cambios en los hábitos de ir al baño, por lo mismo, por la interacción que ocurre entre todos esos órganos y la proximidad y ¿verdad? Los mecanismos que existen de diseminación y de comportamiento de este cáncer. Así que por eso es que se insiste mucho en estar consciente de lo que es típicamente para uno para poder, ¿verdad? Mencionar estas cosas en una evaluación. Factores que aumentan el riesgo: tener más de 40 años, historial familiar es sumamente importante, haber tenido cáncer de mama, cáncer de útero o cáncer de colon por la importancia de los síndromes genéticos, no haber tenido hijos o haber tenido problemas para quedar embarazada. Tener endometriosis aumenta el riesgo porque hay ciertos tipos de tumores de ovario que están asociados con endometriosis, aunque no significa, ¿verdad? Necesariamente que si uno tiene endometriosis le va a dar cáncer de ovario. Hay que tener mucho cuidado con las conexiones que hacemos, pero es importante tenerlo en mente cuando uno está, ¿verdad? Teniendo las evaluaciones para poder ofrecer, ¿verdad? El mejor cuidado posible. Y haber obtenido un resultado positivo en una prueba genética para BRCA1, BRCA2 o Lynch. Estos nombres son nombres de mutaciones que se han descrito en la literatura, que se sabe que aumentan el riesgo para cáncer. Pero nosotros no nos vamos a hacer todo el mundo esta prueba, ¿verdad? No es una prueba de cernimiento para toda la población. No es una prueba que nos hagamos para detección temprana para toda la población. Es bien importante, ¿verdad? No salir buscando la prueba, sino está bien indicada, ¿verdad? Para pacientes que han tenido ya un historial familiar, en discusión con sus médicos, y hay ciertos criterios, ¿verdad? Y guías de manejo para todas estas pruebas genéticas. Factores que disminuyen el riesgo: haber tomado pastillas anticonceptivas por más de 5 años, se sabe que eso es un factor que protege. Haber tenido cirugía de esterilización de remoción de las trompas, porque como mencioné al principio, se sabe que muchas de estas lesiones pueden comenzar en las trompas. Así que si las estamos quitando, pues eso puede reducir el riesgo. Haber dado a luz o lactar durante 1 año o más. Prevención secundaria:
Al momento no hay una prueba de detección temprana, pero sí es importante el seguimiento cercano con su médico para atender sus síntomas y lo que no sea normal para usted, ¿verdad? Que pueda llevar a un diagnóstico. Este es el resumen de los síntomas que hemos estado hablando. Como vemos, secreciones o sangrados vaginales anormales van a estar en cáncer de cuello uterino. Este es el síntoma más importante. Puede ocurrir en cáncer de útero, puede ocurrir en cáncer vaginal. Importante, cambios en color de la genitalia externa, picor, comezón, todo eso va con cáncer de vulva. Cáncer de ovario, como ven, es el que más síntomas diferentes podría presentar y que no necesariamente sigue un patrón en todo tipo de pacientes. Y ahora los voy a dejar con Bianca, que va entonces a hablar un poquito del tema de epigenética y cómo puede impactar la prevención de cáncer. ¿Alguna duda o pregunta de los temas de vagina, vulva o ovario? Bueno, pues muy buenas noches a todos. Como dijo la doctora, vamos a estar hablando un poquito sobre lo que es el tema de la epigenética y, ¿verdad? Quisiéramos empezar definiéndolo un poco. La epigenética es una ciencia, un campo que se dedica a estudiar los cambios en lo que es la expresión genética. Estos cambios no se van a deber a alteraciones a las instrucciones originales que están en nuestros genes, sino a modificaciones en la estructura del ADN. Estas modificaciones pueden provocar la activación o desactivación de genes y son por factores externos. Ahora, primero que nada, el ADN, como sabemos, es ese material genético que va a contener todas las instrucciones que le dicen a nuestro cuerpo cómo va a llevar a cabo los diferentes procesos. La epigenética estudia cómo factores en nuestro ambiente pueden decirle a nuestras células cómo leer o no leer esas instrucciones. Y estos procesos pues van a tener sus repercusiones en el funcionamiento de nuestros cuerpos y en cómo nos enfrentamos a diferentes enfermedades. Así que, como acabo de decir, el epigenoma entonces controla la función de células específicas sin necesariamente modificar esas instrucciones originales que están escritas en nuestro ADN. Por lo tanto, el epigenoma va a funcionar como un puente entre nuestra genética y nuestro ambiente y todo lo que nos rodea. El epigenoma entonces puede ser afectado por exposiciones ambientales que pueden ser químicas, la nutrición, el estrés y todas estas cosas van a tener un impacto en cómo se lee y cómo se expresan nuestros genes en nuestro cuerpo, especialmente en nuestras etapas tempranas. Incluso estos cambios pueden verse y pueden heredarse a través de las generaciones. Aquí les pusimos un diagrama sobre un poquito de qué se trata la epigenómica y estos cambios. Este cordón verde que pueden ver en esta imagen representa lo que es nuestro ADN, ¿verdad? Esa molécula que contiene esas instrucciones que nos dicen cómo llevar a cabo todos los procesos del cuerpo. Estas moléculas redondas en las cuales se enrolla el ADN se llaman histonas y básicamente se encargan de empacar nuestro ADN en la célula y guardarlo. ¿Por qué tiene que ver esto con la epigenómica? Bueno, depende cuán empacado o cuán enrollado está ese ADN de estas moléculas, le va a decir a la célula, este ADN, estas instrucciones están disponibles para leer, estas instrucciones no están disponibles para leer. Otra forma que la célula determina qué instrucciones hacerle caso y cuáles no, es por medio de marcadores químicos como estos que ven aquí en azulito y amarillo. Dependiendo de las etiquetas químicas que tengan, una célula va a decidir prender o apagar un gen o utilizar una información versus no utilizarla. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con el cáncer? Algunos de estos cambios, cuán empacado está el DNA o cuántas etiquetas químicas pueden aumentar el riesgo de cáncer. Específicamente estas etiquetas químicas que conocemos como metilación pueden encargarse de encender o apagar genes que son importantes. Por lo tanto, cuando se aplican estas etiquetas de forma errónea al ADN de una célula,
Esto puede provocar que las células en nuestro cuerpo actúen erráticamente y que se expresen genes en momentos que no se deben expresar. Así que estas etiquetas pueden apagar genes defensivos, pueden causar cambios en su expresión que lleven a ese crecimiento descontrolado que caracteriza el cáncer, o pueden apagar genes que protegen a la célula de desarrollar ese descontrol y ese cáncer. Entonces, diferentes tipos de cáncer pueden demostrar diferentes tipos de patrones de estas etiquetas químicas o de esta metilación. Por eso es que nos interesa explorar estos cambios a nivel celular y a nivel de nuestro ADN, porque ellos nos pueden dar información del tipo de cáncer y de cuán avanzado puede estar el cáncer en nuestro cuerpo. Así que la epigenética nos puede ayudar a diferenciar entre diferentes tipos y encontrar cánceres difíciles de identificar más temprano. Se ha observado que en células cancerosas puede haber menos metilación o más metilación que en células normales. Algunos ejemplos de cánceres en los que podemos ver estos diferentes patrones de metilación o de estas etiquetas químicas. Primeramente, el cáncer cervical, que ya nos han explicado durante esta conferencia, donde se han identificado patrones de metilación en el ADN, en esa información de las células cervicales, y estos patrones nos pueden servir como marcadores para detectar lesiones precancerosas o cancerosas más temprano. Igualmente, en cáncer del seno, se ha observado que las células cancerosas tienen más etiquetas químicas de lo normal, lo que puede causar menor expresión de genes como el BRCA, que estaba discutiendo la doctora, que son genes protectivos y evitan en su funcionamiento normal el desarrollo del cáncer. Igualmente, lo que es el cáncer colorectal, se ha observado que esos cánceres tienen regiones completas de metilación anormal de estas etiquetas que están de más, cercanas a ciertos genes que lo que causan es que estos genes se apaguen. Ahora mismo, en la actualidad, existen pruebas discretas que son específicas para detectar estas etiquetas químicas. De tener resultados positivos en una prueba como esta, que es más nueva, pues eso se le sigue con una colonoscopía, que entonces es con que podemos hacer el diagnóstico. Les voy a dejar a la doctora nuevamente. Pues para unas recomendaciones finales, debemos conocer, ¿verdad?, nuestro cuerpo y lo que es normal, lo que ya hemos enfatizado múltiples veces a través de la conferencia. Si tiene un sangrado vaginal que no es normal para usted, consulte a su médico. Si presenta alguna otra señal o síntoma inexplicable que no se le quite por 2 semanas o más, también ve a su médico. Y tener, ¿verdad?, apego a los exámenes de detección temprana como la prueba de Papa Nicolau, el examen físico ginecológico, y el estar consciente de este seguimiento nos pueden ayudar a detectarlo temprano cuando es más fácil de tratar. Considerar la vacuna del VPH, altamente recomendable para todo el mundo, hombres y mujeres ambos. Conocer el historial familiar, mantener un peso saludable y actividad física para todo, para enfermedad cardiovascular, para cáncer, para salud mental, para, ¿verdad?, sentirnos que estamos en control de nuestra salud. Y si se tratan los cánceres ginecológicos, se detectan en una etapa temprana, el tratamiento es mucho más eficaz. Y entonces ahora, septiembre es prevención de cáncer ginecológico, pero también es el mes de la prevención del suicidio. Así que vamos a dejarlo con la compañera Cristia Grait para entonces orientarnos sobre esto. Buenas noches. Mi nombre es Cristia Gray, como bien me presentaron mis compañeras. Sabemos que septiembre es el mes de la prevención del suicidio y este año el lema fue Creando Esperanza a través de la acción. En Puerto Rico, las estadísticas de AMSCA, la Administración de la Salud Mental contra Adicción, es que de cada 29 horas se suicida una persona en Puerto Rico. Globalmente, a nivel global, según la Organización Mundial de Salud, hay un suicidio cada
40 segundos. Así que las cifras son alarmantes y vemos que en los primeros 3 meses en Puerto Rico, 51 personas habían quitado la vida. En el año 2022 hubo 202 suicidios en Puerto Rico. Así que tenemos que hablar el tema, tenemos que estar más abiertos a poder educarnos para poder colaborar con otros. El suicidio es un acto trágico en el cual una persona toma la decisión de terminar con su propia vida. Y eso es así. Muchas veces las personas sienten culpa de que otra persona se quitó la vida, pero hay que tener en cuenta que fue decisión de esa persona de terminar con su propia vida. Según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio se define como la muerte autoinfligida intencionalmente. Es un acto trágico y un problema de salud mental grave que afecta a individuos, familias, comunidades en el mundo entero. Las repercusiones emocionales y psicológicas de los seres cercanos a la persona que se quita la vida puede durar generaciones. El suicidio es bien importante saber que no es una acción al azar o sin sentido. Suele ser una salida vista por la persona como una solución a ese problema que está atravesando o a esa crisis que le está provocando un sufrimiento intenso. Debemos comprender que detrás de cada suicidio hay una historia de dolor, conflicto y lucha. Y hay que reconocer que esta complejidad nos permite abordar el tema con empatía y eficacia. También tenemos personas con condiciones de salud mental mayor, como la esquizofrenia, desorden bipolar, que pueden tener alucinaciones, pueden escuchar voces que le envían comandos de quitarse la vida. Así que esta persona ya es por su condición de salud mental mayor que puede llegar al suicidio. Así que nosotros es bien importante que estemos pendientes a las señales de alerta. En esencia hay que recordar que pueden variar según el individuo y siempre es crucial prestar atención y actuar si se sospecha que alguien está en riesgo. Puede ser cualquier persona. No podemos minimizar. Cuando entre las señales de alerta tenemos la expresión del pensamiento suicida. Uno de los mitos es que la persona que se va a quitar la vida es un mito que la persona lo diga, ay no, si el que dice que se va a matar no se mata. No, no podemos minimizar eso. La persona sí puede haberlo verbalizado antes. La persona puede traer temas como, esta vida ya estoy cansado de esto, ya estoy harta de vivir, ya no quiero vivir más, ya quiero terminar con esto, yo lo que me quiero es morir. Así que no minimicemos esas expresiones. Si es una persona que tiene una condición de salud mental mayor y toma medicamentos, hay que ver que esa persona esté tomando su medicación, posiblemente unos antipsicóticos, y el estar sin el medicamento o la dosis no adecuada puede provocar que tenga esos deseos de quitarse la vida por esos comandos de las voces, esas alucinaciones. Así que tenemos que estar bien pendientes a esas señales de alerta. Otro es el aumento del aislamiento social. Se suele aislar más de lo que posiblemente hacía o nunca se había aislado. Y ahora esa persona prefiere estar aislada en cero contacto, mínimo contacto. Cambios drásticos en el comportamiento. Estos cambios pueden ser bien abruptos. De momento se está riendo, de momento empieza a pelear, está muy agresivo, tiene unos temas muy en contra de la vida, de que todo la tienen contra mí, la vida no vale nada. Regalar posesiones o hacer arreglos personales. Hay personas que de momento van y hacen su testamento o empiezan a regalar lo más significativo para ellos, incluyendo a sus mascotas.
El consumo de sustancia extremo, personas que no consumían comienzan a consumir más alcohol, más sustancia, o que sí consumen de forma social y ahora la vida se ha vuelto a que empiezan a ingerir alcohol todos los días, empieza a experimentar con otras drogas o puede tener esa conducta ya de que comienza a aumentar su consumo de sustancia porque lo que quiere realmente es quitarse la vida. Sabemos que una de las formas es tomar los medicamentos, así que tenemos que estar bien pendientes si tenemos una persona que está en riesgo con estos vocablos, con un comportamiento extraño y puede tener riesgo de quitarse su vida. Vamos a cuidar donde tenemos los medicamentos en el hogar, no tenerlos accesibles, porque es una de las formas de tomar los medicamentos y tomarse el pote entero. Y estas son las grandes historias que podemos escuchar y son historias reales. Cambios en el rendimiento académico o laboral. Podemos tener compañeros de trabajo que nunca se ausentan y de momento comienzan a ausentarse a su trabajo y no es porque tenga un familiar enfermo por una razón mayor, es porque está aislándose, tiene un problema que no lo está verbalizando y se está aislando, comienza a ausentarse, ya no le importa ir a su trabajo. Igual que en la universidad vemos un estudiante que posiblemente es muy responsable, muy buen estudiante, comienza a bajar esas notas, comienza a ausentarse, vamos a buscarlo. A veces una llamada ayuda a esa persona a poder verbalizar y sentir deseos de vivir nuevamente. Cambios en el aspecto de ánimo que podemos ver una persona que suele ser alegre y ya lleva un tiempo muy triste, muy apagado. Así que tenemos que estar bien pendientes. O lo vemos una persona que está demasiado alegre y esa alegría como que no se ve real, se ve como ficticia, como que está ocultando ese dolor que tiene dentro, porque detrás de una sonrisa podemos ocultar un gran dolor y una gran tristeza. Preocupación excesiva por el tema de la muerte, por el tema de suicidio, hasta preguntan, pero y ellos mismos pueden traer el tema para ver qué opinión tienen los otros sobre el mismo, o buscando hasta ideas o afirmaciones porque está ya coqueteando con la idea de que esa es su salida a lo que está viviendo ya. Situaciones de crisis o traumas recientes. Y estas situaciones de crisis a veces pueden ser enfermedades terminales, las situaciones económicas, producen muchos pensamientos negativos de que no encuentran una salida. El mundo se ve oscuro, esa ansiedad que le provoca, esa enfermedad de que ya no me queda otra que morirme y yo no quiero que nadie sufra por mí. Así que tenemos que estar bien pendientes a esas señales de alerta. Los factores de riesgo pueden ser ambientales, sociales y biológicos. Hay una forma general, ¿verdad? Que podamos ya a través de los estudios ver de que los niños y adolescentes influyen más factores como historial familiar psiquiátrico, enfermedades mentales, pérdida de un ser querido, depresión, aislamiento, abuso de drogas, alcohol. En las mujeres y hombres, los factores más importantes que se suelen relacionar es la violencia doméstica, el estrés en el ámbito familiar, laboral, y ya cuando se une a las enfermedades mentales, al consumo o el abuso de alcohol y drogas, entornos familiares problemáticos, pérdidas de empleo, pérdida de hogar, pérdida del carro, porque aquí ocurre ese sentido de impotencia en estas personas y que el mundo se les derrumbó y no ven solución a sus problemas que no sea tomar la decisión de quitarse la vida. Las personas mayores vemos en los rotativos de
nuestra isla y del mundo entero a través de las redes, también cómo muchas personas mayores se quitan la vida, que ya perdieron ese sentido, ya para qué, si ya lo que me queda a mí no es mucho. Y van perdiendo ese sentido de la vida ante ese aislamiento, esa soledad en edad avanzada, esa falta de un ambiente social y familiar, ese diagnóstico que le pudieron dar y ahora qué yo voy a hacer. Si yo estoy solo, ese dolor físico que está teniendo, esa depresión. Así que, no obstante, cada persona es un universo, ¿verdad? Estos son algo general, que es lo más común, pero cada persona es un universo y hay que evaluar, hay que analizar para poder determinar cómo ayudarle a superar esa etapa por la que está atravesando y evitar estos comportamientos suicidas, que pueda ver que hay luz al final del túnel, porque cuando ocurre esto, como les dije ahorita, ven el mundo oscuro y no ven soluciones a su problema, sino para cada solución empiezan a ver un problema y tú le das una solución y empieza a haber un problema. Así que es esencial recordar que las señales de advertencia pueden cambiar según el individuo. Es crucial a prestar atención y actuar si se sospecha que alguien está en riesgo. Hablar de los aspectos positivos en relación al suicidio es un tema sumamente delicado debido a la gravedad de la situación, pero podemos destacar aspectos que se relacionan con la prevención y apoyo para aquellos que están en riesgo. Incluso muchas veces se dice que el hablar sobre el suicidio puede motivar a otras personas a quitarse la vida. Y sí se puede comentar eso, pero lamentablemente el suicidio hay que hablarlo. Tenemos que crear conciencia, tenemos que educar, tenemos que educar que sí se puede salvar vida, que podemos tener apoyo, que podemos tocar una puerta, que como yo me estoy sintiendo va a pasar, que esta situación tan terrible por la que estoy experimentando y que no veo salida va a pasar, que la recuperación de lo que estás pasando es posible. Así que estos aspectos positivos no minimizan la gravedad del suicidio, sino que enfatizan la importancia de la prevención, el apoyo y la educación en torno a este tema. La prevención es una responsabilidad compartida y es un esfuerzo continuo para proteger y ayudar a esas personas que están en riesgo. Y bien importante, como mencioné hace unos minutos, no minimizar lo que verbaliza la otra persona, no importa la edad, porque sabemos que tanto niños, jóvenes, adultos y envejecientes han intentado quitarse la vida. Actuar ante una emergencia, hay que buscar ayuda inmediatamente, hay que, ante un peligro de una persona, quitarse la vida o poder atentar contra la vida de otra persona, la ley IPA nos protege. Así que vamos a romper ese silencio, vamos a marcar a la línea 988. Si se nos olvida el 988, marquemos el 911. Pero 988 ya es la línea que tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico está conectada. En Puerto Rico a la línea Paz, es la línea para prevención de suicidio. Así que vamos a también orientar a la comunidad de ese número, porque muchas veces lo desconocemos. Y vamos a buscar ayuda inmediatamente, porque la intervención temprana puede salvar vidas. Nosotros conocemos muchas veces el número de la línea Paz, pero con el conocer el 988 es suficiente y es 24/7. Podemos llamar en cualquier momento. Y si tenemos dudas, no lo pensemos dos veces. Vamos a hacer esa llamada. Vamos a tratar de convencer a la persona de buscar ayuda. Y la persona
posiblemente en ese momento, cuando verbalice, puede recurrir a buscar su salvación. Así que nunca minimicemos. El recinto de ciencias médicas cuenta con un comité de apoyo para la prevención de suicidio y tienen un equipo de respuesta rápida en situaciones de suicidio. El número es el 787-758-2525, las extensiones 1950 y 1350. Ahí podemos ver Luis Sánchez Caso. Tienen el número en pantalla del doctor Sánchez Caso, el número en pantalla y la dirección de correo electrónico. Y pueden tomarle una foto a la pantalla para que puedan recomendar a las otras personas y que hay mucho para poderle ofrecer ayuda a estas personas. Así que vamos a romper ese silencio cuando nos sentimos que el mundo está oscuro para nosotros. Vamos a estar pendientes a nuestras familiares y amigos, porque solamente escuchándole a veces podemos salvar esa vida. A veces lo que necesitan es hablar y no tienen con quién. Así que seamos entes de apoyo y no minimicemos por lo que están pasando. Ahora les dejo, ¿verdad? Con las compañeras, vemos la referencia en pantalla. Igual en el CDC pueden encontrar toda la información sobre la prevención de suicidio. Les dejo con la compañera. Bueno, si no tienen ninguna pregunta o duda, esta sería la conclusión de nuestra conferencia de hoy. Muchas gracias a todos. Buenas noches.